Supongo que muchos de ustedes habrán querido hacer esta receta. Entonces, como mucha gente entra en YouTube y busca cómo hacer medialunas, cómo hacer croissants, cómo hacer cachitos. Todos tienen el mismo nombre, pero cuando estamos viendo la receta, hay unos que tienen mantequilla, otros tienen margarina, unos tienen huevo, otros no tienen huevo, unos llevan miel, otros llevan aromas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque si yo busco en YouTube croissant, entre paréntesis pone medialuna. O medialuna, entre paréntesis pone croissant. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, entonces, voy a explicar un poquito cuáles son las diferencias de todo para que lo sepan, lo entiendan y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces nos venimos al ordenador, la computadora, como le llamen, y ponemos croissant. Así como suena, croissant. Le voy a leer lo que pone en Wikipedia textual, Pone el croissant, del francés croissant. Es una pieza de panadería de origen austríaco, cuya versión hojaldrada se desarrolló en Francia. Está hecho con una masa de hojaldre específica que contiene levadura, mantequilla o margarina. Yo ahora voy explicando un poquito todas estas cosas. Dado que en el siglo XX la popularidad del croissant se extendió a muchos países del mundo, existen numerosas variantes con ingredientes, consistencia y nombres propios. Entonces creo que es muy importante saber qué es lo que queremos hacer, cuál de ellos vamos a preparar y cómo lo vamos a llamar. Porque no es igual un croissant francés, propiamente dicho francés, que se come en Francia, que un croissant europeo o una medialuna en Argentina. Lo que todos coinciden, si nos ponemos un poco más técnicos culinariamente, es que es una masa de levadura hojaldrada. Así se define en masas. Masa de levadura hojaldrada, no un hojaldre. Hasta ahí todas van igual. Todas llevan un amasijo y un empaste. Pero hay diferencias en el amasijo. Hay algunas que tienen unos ingredientes y hay otras que tienen otro. Voy a empezar por el croissant francés. Cuando lo vemos, es como mucho más hojaldrado, mucho más aireado que otros croissants. Entonces acá empieza un poco nuestra confusión, nuestro dilema, porque vamos después a Buenos Aires o en Argentina y comemos una media luna y decimos, es que no son iguales, o sea, ¿no? Empezando en nuestra cabeza decimos, no son iguales, están o mejores o peores, eso ya es nuestro criterio, pero decimos, en la Argentina es como mucho más amarillito, es más esponjoso. Yo comí otro en otro lado y era como mucho más hojaldrado, no tenía nada que ver, no era tan dulce. Entonces, por eso voy a explicar todo esto. No hay mejores o peores, simplemente que son diferentes, tienen otros ingredientes, por eso es que saben diferentes. Pero sobre todo hay que respetar la calidad de la materia prima y sobre todo, pero sobre todísimo, cuando utilizamos mantequilla, manteca en Argentina, la grasa que le pongamos dentro. ¿Por qué decimos que los de mantequilla están mejores que hechos con margarina? Sí, el sabor está mejor la mantequilla, pero hay otra cosa más y es el punto de fundición de esa grasa. La mantequilla funde a menor temperatura que la margarina. Entonces está mejor cuando lo comemos el de mantequilla porque en nuestra boca funde mucho más que el de margarina. Entonces, cuando tú comes el de mantequilla es suave, se derrite. Y el de margarina, se te queda pegado ahí al paladar, que no está bueno. Pero claro, es mucho más fácil trabajar un hojaldre con margarina que con mantequilla, porque la margarina al fundir a mayor temperatura nos da mucho más margen de error a la hora de preparar esta masa hojaldrada. La mantequilla no se va a derretir, se va a mezclar con la masa o se nos va a salir. Pero no es igual. Entonces la diferencia principal del croissant francés con respecto a otras es que la masa no lleva huevo, ni tampoco lleva aromas, y al salir del horno no se abrillanta con un almíbar, sino que le ponen algunos un poquito de azúcar impalpable, azúcar glass. Después tenemos como el croissant popular que comemos por acá en Europa o en España, que la masa ahí ya le incorporan huevo. Yo no he visto que le pongan aromas y al salir del horno algunos lo abrillantan, algunos no. Entonces esto es como un conjunto de todo que no vas a encontrar nunca una receta igual. La verdad es esa. Y después tenemos la medialuna argentina o en Uruguay también, en
en Perú, Venezuela, tal, le llaman cachitos, que es como un popurrí, digamos, de todo. Porque a la masa le han incorporado huevo, le han puesto miel para que quede más húmedo. Si ven que el croissant de América del Sur, por así decirlo, contra el europeo es mucho más jugoso, tiene miel, al salir del horno se abrillanta, entonces la masa tiene huevos, tiene miel, como dije antes, tiene esencia de vainilla, tiene aroma de limón, tiene de todo, todo lo que se le podía poder poner se lo han puesto. Y antes de ir al horno se pinta, pero al salir también se hace un almíbar aromatizado con piel de naranja o piel de limón. Algunos le ponen miel y al salir del horno se barniza, se le da brillo con todo ese almíbar. Y algunos lo que hacen es ya cuando sale la medialuna del horno, la pinchan por todos lados y le echan el almíbar para que entre el almíbar dentro y queden mucho más jugosas. Entonces a lo que voy, y ya para rematar el vídeo, porque tampoco lo quiero hacer muy largo para no aburrir, es que como verán no todos son iguales y no todos llevan los mismos ingredientes, por eso es que tienen otro sabor, saben diferentes. Y a lo que quiero llegar ya de verdad para terminar es que cuando busquen una receta para hacer esta elaboración sepan un poco de lo que están hablando y qué es lo que van a hacer. Nada más, mirando los ingredientes sabemos si va a ser un croissant francés como súper aireado, con mucho aire, con menos azúcar, porque tiene menos azúcar. Claro, al no tener huevo es una masa menos pesada, entonces crece mucho más, es mucho más aireado. O si queremos hacer un croissant y una media luna con un poquito más compacta, más amarillito porque tiene huevo, mucho más jugoso porque se pinta con almíbar al salir del horno. Entonces, nada, eso, conclusión, depende de lo que quieran hacer. Ven este vídeo, te enterás cómo van las cosas, te suscribís al canal si te gusta. Si quieren hacemos otro video sobre masas que puede ser muy interesante. Chau amigos, un beso a todos, amigos, amigas, familias, familios, todos.